Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Norma, ¿cómo andás? Bien, bien. Me alegro, Recién terminamos la otra clase, ¿viste? me imagino. ¿Qué tienen antes? ¿Qué materia? Práctica docente, Ah, ¿viste? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Flor. ¿cómo ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, cansado. Por suerte ayer hubo asueto, ¿no? Sí, pero hoy tuve un día agitado en la escuela. Ya Riña se de fue todo niños. el descansado, ya se fue. Sí, no, quedé toda dolorida de querer separarlas. Me duele todo, Son la días verdad. largos. Sí. Bueno, pero yo recién estaba mirando el cronograma de las dos materias y hice un par de cambios, ahora les cuento, y me di cuenta que ya falta re poco para terminar la cursada. Me falta mucho. Yo estaba mirando el cronograma también anoche y nos faltan 14 clases, o sea, 7 semanas. Nada, Ujú. aunque sea eso. Ya Y falta menos. ya estamos brindando. No, no, eso no, todavía no, por favor, te lo pido. No, 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 por favor. El tema de las fiestas todavía no es muy temprano. En cualquier momento empiezan a aparecer los pan dulces en el supermercado y esas cosas tremendas. Este año está para hacerlo, igual para amasar, porque el año pasado ya están medio imposible de comprar, así que este Sí, año mm, a más. sí. Pero hay que tener mucha paciencia porque es trabajoso hacer pan dulce. Y además tenés que Igual, comprar todas las viste, cosas. comprás por costumbre y por costumbre, no sé si por cultura. Nosotras ya con las chicas, yo vivo con mis dos hijas, somos una familia miniatura, y cada una dice, bueno, yo unas milanesitas con papa frita, la otra come, no, cada uno come lo que quiere, cada una come lo que quiere, y después unos buenos postres, ¿viste? Una buena gelatina, alguna fruta, cosa bien fresca. Porque ya sabes que todo lo de Navidad, acá no hay nieve, acá por qué vas a comer esas cosas con tanta calorías si estamos en Claro, verano, ¿viste? Todas esas costumbres paganas de nuestro norte, no. sí. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué conducta? Sí, la verdad, Y yo espero Navidad para comer. Sí, no. Yo como Y, todo, y no, lo que, cualquier cosa. no. sí. Y Y después te además agarra como que una resaca de que no podés ver nada más. Tipo, por favor, no me pongan nada más que tenga mayonesa porque me voy a morir. lo único que me gusta, lo único que, digamos, adopto en realidad desde unos meses antes, digamos, de empezar a tomar ricas cosas. Ah, muy bien. Usted es de la bebida entonces, Norma. Está muy bien. A ver, ahí se metió. Tanto, vamos a poner el presente, así ya basta con esto. Ahí va. Bueno, em, esperemos un minutito más a ver si se mete alguien más antes de empezar con lo que nos toca hoy, que son unos textos de Hobsbawm. Em, Así arrancamos todos juntos. Como ya les dije antes, hice unos cambios en el cronograma, moví de lugar cosas, em, que creo que igual les va a parecer mejor porque como las puse unas instancias evaluativas más atrás, o sea, que van a tener más tiempo. Em, Así que eso después mírenlo para tener en cuenta los tiempos.
sobre todo en esta materia, porque lo que pasaba era que ustedes terminaban de exponer y al toque teníamos una instancia evaluativa y me pareció mejor que antes de eso tuviéramos una clase o dos donde hiciéramos como una puesta en común de todo lo que se había hablado, como para cerrar ideas, conceptos, si había dudas y lo que sea, y no que fuera, bueno, después de que exponen, pim, pam, pum, todo corriendo, que tuvieran que una evaluación. Así que moví esa, y la de española también la moví un poco, porque si no después quedaba como un mes entero de clases, como medio sin nada no, leyendo, pero bueno, también la corrí un poco. Igual, están las dos puestas, a ver qué abro acá y miro. Por ejemplo, la de española pasó del 23 de octubre al 30 de octubre, ¿sí? O sea, fines de octubre. Y la de historia del arte pasó al 7 del 11, considerando, considerando que en la historia del arte, más que nada, es como hay que leer lo de las vanguardias, la teoría sobre las vanguardias, que todos lo van a tener que leer para exponer, y después es más que nada tomar nota mientras sus compañeros dan exposiciones. Entonces no es que es un montón de lecturas que se acumulan ni nada de eso. Es como más tranquilo. Esa de Em, historia del arte está hablando de las exposiciones que, si no recuerdo mal, eran para el 20 y algo, ¿no? sí, ahí están porque cada grupo tiene su fecha. De esas exposiciones hablo, de las que iban a ser Esas. de a dos, sí. Entonces, como que nada, eso les da tiempo de esas semanas como ir preparando todo bien y con tranquilidad. Em, y lo mismo con española. En española en el medio hay un lunes que es feriado, entonces también eso, para que estén como un poco más desahogados y desahogadas. Esperen que voy a poner a Marisa y a Lucas acá. Mm, mm, mm. Hola, buenas noches. Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, entonces ya somos un número decente de personas. Vamos a empezar. A ver qué corre esto. Esto acá. Bueno, hoy teníamos dos textos, dos capítulos de Hobsbawm. En realidad eran como tres, pero eran de dos libros distintos. El primero es La transformación de las artes del libro La Era del Imperio, que toma el periodo de 1875 a 1914, y después Las artes 1914-1945 y La muerte de la vanguardia, las artes después de 1950. O sea, claramente son todos capítulos que tienen un orden cronológico, ¿no? Nosotros venimos siguiendo un orden. Vimos antes con Hobsbawm el periodo anterior y ahora nos tocaría esto, que esto nos importa y pensémoslo en relación con el tema de las vanguardias, que es sobre lo que va a trabajar cada grupo, ¿no? Entonces, ya nos estamos acercando al momento. Las vanguardias depende de la periodización que haga cada autor. Eso es importante tener en cuenta, que nosotros cuando estudiamos críticos de arte, historiadores o críticos literarios, como que cada uno se inventa una periodización para decir lo que quiere decir. Digo, uno podría estudiar desde otro punto de vista o agrupar las cosas de una manera. Hay distintos autores, algunos ya mencionan el surgimiento de las vanguardias justo en el final del siglo XIX, otros dicen que ya más hacia el siglo XX. Pero bueno, lo importante es que sepamos que esa es más o menos la época en la que surgen las vanguardias y va a estar, según algunos autores, ligado a, ya veremos, porque después lo tenemos a Bürger, que va a decir otra cosa distinta a la que dice Hobsbawm, por ejemplo, ¿no? Y entonces está bueno que veamos, Hobsbawm es un historiador, ¿sí? General, que siempre tiene algún capítulo sobre las artes en su libro, en sus libros, y entonces él tiene una visión bastante de historiador, en la cual todo el tiempo está relacionando
situaciones que pasan, históricas, políticas, sociales y económicas, y las relaciona con el mundo del arte. Es un historiador marxista. Bürger también es marxista, pero él hace una lectura un poco más con vueltas, y dice que los procesos de la obra de arte no se pueden solamente leer desde, bueno, como pasaba tal cosa en la sociedad, surgió este arte, como que no es mecánico, ¿no? Y le da un par de vueltas más a la situación, ya lo vamos a ver cuando lean Bürger, que justo es para el presencial. El texto de Bürger es un texto que tiene su dificultad. Les bajé también la cantidad, antes había puesto el capítulo 2 y 3, pero este fin de semana lo estuve mirando y me pareció mejor, sobre todo porque la clase es presencial, que sea solamente el capítulo 1, que es más introductorio, ¿sí? Así que les he podado bastantes hojas, y puesto un capítulo que me parece que es un poco más accesible. No desesperen, Bürger es realmente un teórico muy serio y muy teórico, o sea, Hobsbawm es como te cuento una historia, ¿no? Es más tranquilo los que lo hayan leído, pero Bürger no. Entonces, lean con tranquilidad, intenten retener las ideas principales. No me interesa, como siempre les digo, el detalle o si se peleó por tal coma con tal otro autor. Todo eso no es algo que nos interesa, ¿sí? Sí nos interesan las ideas principales que tiene Bürger sobre el arte, cómo se estudia y por qué pone en discusión esta relación entre lo que pasa en la sociedad no afecta mecánicamente a lo que pasa en el arte, o al revés, lo que hace el arte no afecta necesariamente mecánicamente, ¿no? No dice que eso no suceda, pero dice que estudiarlo de esa manera solamente es bastante pobre. Dato curioso, en el libro, en el PDF que tienen de Bürger, está bastante subrayado o marcado, como con unos triangulitos al costado, no sé quién, porque es uno que encontré en internet, no sé quién hizo las marcas, pero en este caso, que no suele pasar, las marcas son buenas. Así que cuando vean que ese ser anónimo de Luz marcó cositas, presten atención, porque yo mientras iba leyendo decía, yo hubiera marcado lo mismo, yo hubiera marcado lo mismo, así que tengan eso en cuenta. A veces, no se guíen con esto siempre, porque a veces te toca un texto de alguien que marcó cualquier verdura y es el horror mismo, Yo ¿sí? Pero en este caso les va a servir. Sí, Anto. tuve malas experiencias buscando en internet. Vos lo sabrás mejor que nadie, pero Sí. Yo no, digo, estas son marcas, o sea, yo cuando leo un texto no me fijo en las marcas, hago yo las mías o anoto lo que yo quiero, pero en este caso me empecé a dar cuenta de que todo lo que yo anotaba, esta persona casi todo coincidíamos y dije, bueno, alguien que hace una lectura parecida a la que a mí me interesa. Bien, dicho todo esto, ahí viene Diego, esperen que pongo, porque si no me olvido. Todas estas explicaciones. Bueno, después pongo el presente porque ya lo cerré. Vamos a empezar entonces con el primer capítulo, que es la transformación de las artes, que va de 1875 a 1914. Todos sabemos que 1914 es el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces este es el periodo que abarca desde el fin del siglo XIX hasta el comienzo de la... Por eso digo, es la periodización que a él se le ocurre hacer, no es que hay una necesidad por la cual del 75 al 14 pasó algo, ¿no? Él dice, bueno, mi periodización es esta. De hecho, Hobsbawm es conocido por sus periodizaciones y planteó durante mucho tiempo que el siglo XX, leído como históricamente, va desde el 14 hasta el 89, es decir, desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? Como diciendo, bueno, en estos años se concentran, ¿no? Como los hechos fundamentales que permiten entender el siglo. Por eso hablo, las periodizaciones son operaciones críticas que hacen los teóricos para exponer. Uno puede estar de acuerdo o no, a veces son útiles. La del siglo XX me parece interesante, ¿no? Como plantear, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del muro de Berlín, está, como que es una cosa que me parece que funciona, ¿no? Porque te agarra la Primera Guerra, la Segunda, los periodos de descolonialismo
de las colonias, excolonias europeas en África, el surgimiento de la Guerra Fría, la Segunda Guerra, creo que ya lo dije, la bomba atómica, bla, 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 la reorganización del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que finalmente cae lo que era la Unión Soviética, ¿sí? Bien. Lo que él va a decir es que entre 1875 y 1914 se produce una crisis de la identidad burguesa, que hay como una suerte de desorientación y que el arte reaccionó frente a esta situación dando un salto hacia adelante, es decir, ocupándose o preocupándose por la innovación y la experimentación, ¿no? Esto después Bürger lo va a poner en entredicho. Entonces, ¿por qué la innovación y la experimentación? O sea, él lee, bueno, si la sociedad burguesa, acá ya estábamos establecidos en la sociedad burguesa, ¿no? Cuando se establece el capitalismo así, como lo conocemos, y dice, bueno, hay una especie de problema de identidad porque la burguesía no ha creado todavía, ¿no? Como sus formas simbólicas que antes podía tener, por ejemplo, la aristocracia. Y entonces, frente a esto, el arte decide ir hacia adelante, ir hacia la innovación, la experimentación, es decir, como hacia un lado de la utopía, porque cuando uno piensa que va hacia la innovación y la experimentación, en realidad son nociones que están altamente juntas a la idea de futuro, ¿no? Porque uno innovar, ¿qué significa? Que es algo nuevo, ¿no? Algo que hasta ahora no se hizo, algo que vendría, ¿no? Como un paso hacia el futuro. Y lo mismo con la idea de experimentación, probar cosas que no se han probado todavía. Entonces dice, bueno, se fue perdiendo el interés por el arte clásico y el dominio de la alta cultura fue socavado por el pueblo. Y a esto lo relaciona, y un poco esto lo vimos con Benjamin, por la irrupción de la tecnología, es decir, el cine, ¿no? Ya a esta altura del partido tenemos que tener taladrados en el cerebro que uno de los cambios más importantes en el mundo del arte, en el quiebre entre el siglo XIX y el siglo XX, es la irrupción de la tecnología en la esfera artística, más precisamente, primero con la fotografía, pero lo que va a dar el cimbronazo final va a ser el cine, ¿no? Que vienen a revolucionar todo desde el punto de vista, qué se considera arte, qué es experimentar el arte, lo vimos en Benjamin, ¿no? Qué tipo de percepciones están ligadas al arte, etcétera, etcétera. Él va a decir que existían vanguardias previas a la Primera Guerra Mundial, pero que no habían tenido una buena acogida del público, ¿no? Y es importante pensar esto también, que es una tesis que él va a después decir que después de la Primera Guerra Mundial, las vanguardias van a volverse un poco más populares, ¿no? Y pensemos también, ya tengámoslo en la cabeza, esta idea de por qué les parece que la experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial prepara al público para entrar en sintonía con un arte vanguardista. Es decir, un arte novedoso que se pelea con la institución de lo que se considera el arte, que es irreverente, que tira las cosas por la ventana, que propone cosas que al principio no se entienden. Digo, bueno, hay una relación con eso. También dice que en este periodo se produce un incremento de la riqueza y del tamaño de la clase media urbana, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que esta nueva clase social, que es cada vez más numerosa y que tiene cada vez más dinero, le preste más atención a la cultura, ¿no? Porque es típico, o sea, claramente si uno está mejor, tiene más dinero, hay más gente que está en la misma situación que uno, el arte es algo que florece un poco más, es mucho más difícil. Digo, el arte florece siempre, pero que empieza a circular más, o sea, para hacer arte también hay que tener dinero, para ir a verlo hay que tener dinero, ¿no? Las obras de teatro, las puestas, el cine, las pinturas, los museos, todo eso. Entonces dice, bueno, justamente habla de que se incrementan la cantidad de salas de teatro en Europa, cada vez hay más reproducciones baratas de obras de arte y de literatura, es decir, hay suertes de láminas que son copias de grandes obras de arte, y también la literatura empieza a circular más porque se hacen ediciones baratas, tipo de bolsillo. Y los museos empiezan a comprar arte ya no solo del pasado, o sea, hasta ese momento hay que pensar que los museos cuando adquirían obra eran, bueno, las grandes obras de los grandes artistas del pasado,
y que en ese momento los museos empiezan a comprar obras de arte de vanguardistas, ¿no? Que eso es interesante, no siempre se da que los museos adquieran arte de la época, arte contemporáneo, ¿no? En general los museos ya compran obra cuando ya es un artista consagrado, ha pasado el tiempo y se cree que eso tiene mucho valor. Imagínense que comprar obra de algo que es actual, el museo por ahí paga en ese momento, en un frenesí, un montón de guita por algo que 2 décadas más tarde a nadie le interesa, o nos parece una porquería, ¿no? O no trascendió el paso del tiempo. ¿Conocen al artista que hace grafitis Banksy? ¿Saben quién es? Ya nos habías hablado de él. Sí. Él, después, bueno, lo vemos, pero Banksy tuvo un montón de cosas de la vanguardia. En primer lugar, él pinta grafitis, o pinta en los, siempre enmascarado y que nadie lo vea porque lo que hace es ilegal, o sea, no puedes ir a pintar. Pero bueno, hace stencil y pinta grafitis en las calles, en distintos lugares del mundo. También interviene, por ejemplo, el subte de Inglaterra, lo ha intervenido. Y sus obras son muy conocidas. No se sabe quién es él, es una figura anónima, al que algunos creen que es el cantante de Massive Attack, una banda inglesa de Brighton, creo, o de Manchester, si no me equivoco, que es excelente, si no la conocen, escuchen. Y él vendió una obra, que era una obra como un dibujo, qué sé yo, y en el momento en que la vendió, la subastó, salió un montón de guita, qué sé yo, y en ese momento, en el momento en que ya tenía un comprador, la obra estaba puesta sobre un dispositivo que se accionó y la obra hizo así y se rompió. ¿Vieron cuando uno pasa la trituradora de papel? Bueno, la obra hizo eso en el momento en que cosa. O sea, el momento de la obra, o sea, hay un montón de cosas para pensar en este sentido de por qué es vanguardista, ¿no? Porque primero eso es un escupitajo a la cultura de las galerías de arte, es decir, en el momento en que pagas un montón de guita por una obra, no te llega la obra, sino que te llega toda rota. Obviamente que el coleccionista no perdió plata con eso, porque así como estaba todo en pedazos y qué sé yo, se lo llevó a tu casa y mira, tengo el Banksy roto, ¿no? El Banksy triturado. Pero digo, hay algo para pensar en ese sentido como de una suerte de gesto vanguardista, ¿no? De ir en contra de las instituciones del arte. Porque la vanguardia no solo está en contra del arte tradicional, sino de las instituciones del arte, ¿no? Esos espacios de legitimación que serían las revistas especializadas, los museos, las galerías, las muestras, etc. Bien, también dice, bueno, que habíamos hablado de lo de los museos, me fui un poco de tema. También dice que hay un nuevo interés y mayores posibilidades artísticas en las clases obreras. O sea, no solo crece la clase media y se dedica también y muestra interés en estas cuestiones, sino que la clase obrera también. Y señala que principalmente eso se da a nivel de la literatura, de leer literatura y también de, por ejemplo, tocar el piano, ¿no? Que empieza a ser un instrumento que se puede adquirir, que una persona de clase obrera, si junta la guita, se la podía comprar y lo podía tener en su casa y podía esa persona y su familia aprender a tocar el piano y que era como algo bien visto, ¿no? Como tener cultura en tu casa, tenés un piano, ¿no? Que un poco de eso acá se vio también, ¿no? Como que la gente ahora ya no, pero no sé, la generación de mi mamá tenía un piano, ¿no? No era de clase obrera, mi abuelo, pero digo, no eran gente que tenía un montón de guitas, ¿no? Esa cuestión de que, bueno, el piano para que los chicos aprendan un instrumento y música clásica y bla. Después dice que también en este momento empieza a haber mucha circulación de prensa ilustrada y también hay un gran incremento de la publicidad. Y estas dos cuestiones, la prensa ilustrada, ¿no? Que debido a las facilidades técnicas se puede hacer prensa ilustrada, antes no se podía, y del surgimiento de la publicidad, se convierten en dos sectores que le dan de trabajar a los artistas, ¿no? Uno podía ser un pintor, ¿no? Y pintar lo que quería y hacer arte, pero para pagar las cuentas, y bueno, podías trabajar en publicidad y pintar los carteles publicitarios para tales productos, o podías hacer
dibujos y obritas para los periódicos, las revistas y todo eso. Sí, hay una etapa famosa, ahora no recuerdo el nombre, que para los cines, no cines, para las obras de teatro eh, eran pintados las propagandas, digamos. Claro, sí, tiene que ver exactamente con eso. Y acá pensar que algunos serían así y otros ya con imprenta y con distintas, ¿no? Y con otras formas de reproducción técnica, que es lo que dice Benjamin, ¿no? La idea de la reproductibilidad técnica, bueno, a partir de un dibujo se imprimían varios y con eso se harían lo que vos está diciendo, ¿no? No me sale la palabra ahora, de que te dan cuando entras al teatro. Ay, no me sale el nombre. ¿Alguien se acuerda? No, ¿Cómo se llama? panfleto, volante. No, no, tiene un nombre para el teatro. El programa, profe. El programa, ahí está, el programa, exactamente. Bien. Entonces, junto con esto también hay una gran y masiva circulación, ya hablamos de revistas y de periódicos, y eso también generan un foco de empleo para los escritores, ¿no? Entonces va a ser muy común que escritores de esta época, dos cuestiones podían hacer. Por un lado, ser también periodistas y escribir ahí. Acuérdense de nuestro querido Larra, ¿no? En literatura española, que había publicado El Vuelva usted mañana en un periódico, es un claro ejemplo de esto, porque también Larra se ubica a finales del siglo XIX. Y también para que ciertas obras literarias aparecieran publicadas periódicamente en los diarios, ¿no? La novela de folletines, la que se va dando cada semana un capítulo, cada semana un capítulo y así. De eso hay un montón de ejemplos, sobre todo en la literatura del siglo XIX. También dice que en esta época se empieza a dar una suerte de comunicación artística internacional, ¿no? Y que que había artistas que emigraban y que vivían en distintas ciudades, en general las importantes, ¿no? Del mundo, y eso favorecía que lo que iba pasando, los movimientos artísticos que surgían en ciertos países se fueran comunicando con otros y esa comunicación fuera más fluida. A nosotros esto por ahí nos parece una estupidez, pero imaginen que en esa época, o sea, no había, o sea, a lo sumo teléfono, pero digo, no había internet, entonces la única forma de vos saber qué estaba pasando artísticamente en otro país o en otra ciudad era o que vos pudieras efectivamente ir ahí y no todo el mundo podía, o bueno, esta circulación de artistas por todo el continente, ¿no? Que iban comunicando, digo, las grandes figuras, Picasso, que era español, Juan Gris, que son partes todos del cubismo en algún momento, vivían en París, digo, ¿no? Entonces hicieron la mayor parte de su obra en Francia. Hubo también emigrados de Estados Unidos. El París esto ya es un poco más adelante, pero el París de los años 30, donde estaba Hemingway, donde estaba eh, Henry Miller, digo, ¿no? Toda gente que no era de ahí y bueno, y empieza a circular y de esa manera también como que se internacionaliza en un punto el mundo del arte. ¿Siento? ¿Ahí se me escucha, profe? Ahora sí. Yo te quería hacer una consulta que no tiene que ver con lo que estás diciendo porque estoy tomando nota detalladamente, pero bueno, es historia del arte y yo tenía muchas dudas que no sé si se llegaron a clarificar cuando yo no estuve, que igual llegué 5 minutos tarde, tampoco creo que se haya clarificado ¿Dudas mucho, sobre pero qué? por eso te iba a preguntar. Mi consulta era, yo pensaba, digo, bueno, ahora van a venir las exposiciones, ¿verdad? En historia del arte que tenemos ahí Sí. con la planilla esa que vos hiciste, el cronograma. Em, Pensando en eso, mis dudas referían un poco a las cuentas. Yo hago cuentas y me sucede que siendo que va a ser una exposición nomás, esta exposición tendría que ser, hablo por mí, y bueno, y en el caso de que suceda obviamente a otros, tendría que tener un determinado, digamos, puntaje, si se quiere, o nota, como quiera llamarlo, para, por ejemplo, como sé que no es una materia, digamos, que se rinde final, sino que se promociona,
que tiene que tener una nota 7, o bueno, más también. Pero mi pregunta sería, ¿qué pasa si no hay el suficiente, digamos, las suficientes exposiciones como para poder llegar a esa nota, ¿no? No sé si me hago Sí, lo entender. estás haciendo muy largo. Sí, yo entiendo perfectamente la pregunta. A ver, la cuestión es la siguiente. Las notas son las notas que hay. La materia se promociona con 7. Si tenés menos de 7, da final. Tan fácil como eso. Hay 2 exposiciones por cada persona. Digo, hay tiempo todavía. Hay 2 exposiciones y están también las notas del primer trimestre. Digo, porque el Sí, 7 se hace con todo el recorrido de todo el año. No es la última nota o las 2 últimas o lo que sea. Digo, entonces sí, obvio. tienen 800 millones de notas ustedes. Entonces, como que nada, todavía hay 2 instancias más. Bueno, creo que fui un poco extensa, pero vos me entendiste. Sí, Y bueno, nada, es una duda que planteo porque digamos, me genera esa duda cuando te escucho, cuando trato de anotar, se me generan muchas dudas referidas está a muy bien. eso. Pero bueno, espero, como vos decís, que esas notas o esas, digamos, pruebas, exposiciones, lo que fuesen, puedan sumar siempre. Sí. Sí, Nunca se además hoy sabe. dije al principio que había, miren el calendario porque cambié un par de fechas, o sea, no agregué ni nada, de hecho saqué cosas, pero cambié un par de fechas, las tiré más para adelante, o sea, para que tengan más tiempo de organizarse bien y todo, así que después chusmeé eso, porque lo hice ahora hace un ratito que me puse con tranquilidad a mirar eso y me di cuenta que teníamos tiempo para hacer las cosas de manera más tranquila. Ah, bueno, genial, genial ese dato entonces, profe. Gracias. Pu- Sí, Marisa. Profe, te puedo preguntar algo con respecto a las notas. Bueno, yo tuve varias notas bajas y mi duda es si con lo que queda, suponete que me va bien, no sé, me alcanza para promocionar, porque a veces me pongo, no sé, viste, es difícil seguir con algo que decís, ya no me alcanza. Más vale que me sirve para saber, para Pero, formarme, ¿cuál pero sería? No es como entiendo que remar en dulce de leche. no entiendo cuál es el Que conflicto yo que tuve tienen varias notas entre. bajas. No, no, eso sí lo entiendo, digo, pero no entiendo por qué les genera tanto conflicto la idea de no promocionar. Primero que todo el mundo está, o sea, la gente están a tiro de hacerlo porque faltan notas. Eso ya está establecido. El caso particular de cada uno tendría que sacar la calculadora, tipo, cada uno saque su calculadora, pero digo, al margen de eso, la materia está cursada, ustedes la han cursado, y entonces si no la promocionan por cualquier problema, dan el final y listo. O sea, no sé, yo no sé, chicos, pero toda mi carrera, creo que tuve de las 24 materias, 4 con promoción directa. Si me sacaba 10 y 10 igual iba a final. O sea, la vida, no sé. Digo, obviamente que con las que tenía promoción directa me las quería promocionar y qué sé yo, pero digo, si hay todo un recorrido que están ustedes realizando, no es que es al divino botón. No es que si no la No, promociono perdí un año, todo lo contrario. Viste, todo nuestra un año teoría, trabajando en eso. nuestra teoría por ahí es, uy, si no promocionamos con exposiciones y trabajos prácticos, agarrate en el final. Eso es lo coloquial que pensaríamos Claro, todos. No, exactamente. no, porque entonces eso no sería justo pedagógicamente. ¿Cuál es la gracia? Entonces, los hago cursar una materia y después, listo, les pongo un final que nunca van a aprobar. No es la idea, para nada. No, digo, es Bueno, una ese es instancia mi más. miedo, porque No, si no, no es así. me leí todo y tal vez entendí todo mal porque me saqué notas bajas, ¿qué me espera en el final? Entonces, ¿entendés lo que te digo? No, Sí. No, no, no es para nada. Digo, si no sería el divino botón, es como, listo, rendís es como muerte súbita. y Y chau, sí, listo. es lo que No, no, no siento. es. Pero no, la idea no, la idea es Siento como cuando. me siento un zombie en el sentido de No. que estoy acá y digo, ay, no sé, me cuesta entender porque las notas son malas las que tengo y voy como a un final, como a la horca, ¿entendés? Sí, a Sabiendo mí no, que a mí si no lo entendí que, hasta ahora, a mí me gustaría, yo obviamente que estoy del otro lado, ¿no? Pero a mí me gustaría que lo pensáramos desde otro punto de vista,
que es el siguiente. Bueno, primero que ya quedó claro cómo funciona el tema de final o no, o promoción o lo que sea, ¿sí? O sea, por eso existe la instancia de final. Si uno no promociona la materia, va y rinde el final. Y es el momento de, por ahí, con un poco más de tiempo, enfocarse en la materia, ya sin cursar, o sea, que tienen tiempo de preparar los finales, ya no van a estar cursando, van a estar más tranquilos, más descansados, con ya todo el recorrido hecho. Ahora, yo no solo pensaría en si el final sí, final no, si no apruebo, no desapruebo, sino que yo cuando los corrijo les pongo un montón de comentarios, les marco cosas, y a mí lo que me gustaría es que se enfocaran, que me hicieran preguntas de tipo, no entendí por qué tal cosa o de qué manera puedo hacer lo otro, porque digo, en realidad acá lo que estamos es para aprender. Obviamente No, que somos todos como alumnos, la nota importa y uno quiere sacarse las cosas de encima y quiere avanzar y quiere cerrar las materias y estoy totalmente de acuerdo porque es muy importante recibirse. Ahora, también estaría bueno que veamos una progresión, digo, que cada uno de ustedes, y ya es un trabajo que tienen que hacer ustedes y que conmigo cuentan después para hacerme todas las preguntas que quieran, pero digo, que vayan viendo las correcciones que yo les fui haciendo durante todos los trabajos y todo lo que hicimos, y que vean si hay algún tema que se repite, tipo, che, siempre me marca lo mismo, o no, o, uy, sí, mira, esto se repitió acá y acá, pero ahora ya no lo estoy haciendo más porque estoy prestando atención a tal problema que me resultaba, a tal cosa que me resultaba dificultosa, y entonces esto ya más o menos lo tengo manejado. ¿Qué otra cosa? Digo, me parece que la idea es esa cuando uno corrige, poner ciertas cuestiones de, bueno, presta atención a esto, digo, porque yo lo corrijo y son distintas cosas lo que pasan, lo que obviamente son todos personas diferentes y hay distintas cuestiones que se marcan en cada uno. Entonces, bueno, no ir al punto. ¿Por qué de nuevo la consigna decía A y yo contesté B? Básico, digo, eso es un tema para plantearse y pensarlo, decir, bueno, espera, la consigna decía A, yo, por el motivo que sea, contesté B, 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 B y B. Ahora que veo que contesté B y no A, ¿cómo hubiera contestado el A? Y no digo que hagan el ejercicio de escribir de nuevo el examen, digo, pensar realmente, ok, me marcaron esto, ¿cómo hago para, qué tendría que haber puesto para contestar A? ¿Se entiende lo que digo? Porque esa es la forma de que la cosa vaya progresando, no es solamente, uy, está la nota y punto, sino como ir no, haciendo ustedes mismos su seguimiento. ¿Sí, Anto? yo te aseguro que al menos mis compañeros y yo creo que hacemos ese trabajo, lo rehacemos. Y bueno, y aparte, al margen de eso, los comentarios ayudan, porque uno puede ver el error y bueno, y trabajamos en eso. Solo el único temor que quizás nos ocasiona esto es que por ahí sabemos que cuando es una materia, lo que te decíamos del final y toda esta situación, también nos da que tenemos que creer a veces lo que decía Mari, que también se la escucha como angustiada, acongojada, el hecho de que por ahí lo tomamos para mejorar y te agradecemos los comentarios, ¿no? Y eso es lo más importante, pero al fin y al cabo, cuando es como para con nosotros mismos, digo, ¿no? Cachetada de que por ahí no sale mal, no sales mal, por ahí ya uno frente a eso dice, bueno, me replanteo quizás el abordaje de los textos, quizás algunos, como bien vos decís, algunos tienen mayor complejidad, otros menos complejidad, pero también es la instancia quizás de responder la pregunta cuando se plantea, que por ahí nos pone en posición donde decimos, bueno, y acá por ahí si yo tenía que hacer un resumen de lo que entendía el texto, bárbaro, ahora en el formato de responder de forma concreta la pregunta, por ahí es cuando de pronto se nos viene el costo abajo. Pero bueno, agradecemos los comentarios y esto que decís del parcial me tranquiliza porque, bueno, naturalizás el hecho de que podríamos llegar a la instancia de tener que dar el final. Por un lado, eso me transmite tranquilidad, pero también me transmite lo contrario al mismo tiempo, porque Sí. creo que ninguno queremos llegar a esa instancia del final. Pero vos No, sabrás, vos... las evaluaciones son siempre momentos difíciles. Esto en cualquier momento se va a cortar y me vuelvo a subir. Volvemos al Zoom. Digo, literatura española tienen que dar final, no es promocionable, es la misma situación. Digo, que no tienen el cuco de que como tiene final obligatorio los voy a matar en el coso y nunca en su vida van a probar. No, y nunca en su vida van a probar literatura española, no, de ninguna manera. Lo que